¿Quieres escuchar un relato de una mamá que tenía un bebé CIR? ¿Quieres saber cómo el hipnoparto le ayudó a vivir un embarazo y parto tranquila? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Sandra sobre su embarazo y parto. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. También quiero darle las gracias a Freshly Cosmetics por patrocinar este espacio. Y es que si algo tengo claro y lo veo cada día acompañando mujeres es que nuestro cuerpo y nuestra piel no son iguales en todas las etapas de nuestra vida. Cambian con el embarazo, con el posparto, con el cansancio, con las hormonas, con la edad y también con todo lo que vivimos. Freshly parte justo de ahí, de entender que no es una marca para un momento puntual, sino un aliado que te acompaña a lo largo de las distintas etapas de tu vida. Con fórmulas de dermocosmética con más de un 99% de ingredientes naturales, eficaces, respetuosas y aptas para embarazo, lactancia y pieles sensibles. Y algo que me gusta especialmente es que Freshly une ciencia y naturaleza, con una mirada muy clara. Cuidar la piel también es una forma de autocuidado y bienestar, especialmente en etapas tan intensas como la maternidad. Y si pienso en mis otros pospartos, hay algo que recuerdo muy bien. Durante el embarazo, todo el mundo te dice qué pelo más bonito, qué piel más luminosa, y luego llega el posparto. Y en mi caso, la caída de pelo fue evidente. Es un cambio muy común, muy hormonal, y aún así muchas veces nos pilla por sorpresa. Por eso me parece tan interesante el Hair Growth de Freshly, un tratamiento pensado para fortalecer el cabello y acompañar precisamente esta etapa del posparto, en la que el cuerpo se está reajustando. Lo voy a usar seguro cuando haya tenido mi bebé, porque entender lo que nos pasa y cuidar desde ahí marca una gran diferencia. Puedes encontrar más información en freshlycosmetics.com. Gracias Freshly por poner el foco en el cuidado real de las madres. Bienvenidas al episodio 147 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Hoy tenemos con nosotras a Sandra Castelló, que es una mamá que ha hecho el curso de hipnoparto, ha leído el libro, ha escuchado todos los podcasts y hoy nos va a contar su relato. Hola y bienvenida Sandra, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por invitarme a hablar con vosotras, con todas las mamis. Una opinión más de una mami casi reciente. Pues claro, y es que ayudan mucho los relatos, ¿no? Tú también lo has vivido en primera persona, ayudan un montón. Y aparte del tuyo, que lo publiqué hace poquito en Instagram, me mandaron muchos mensajes, muchas mamis que habían tenido embarazos o están teniendo embarazos con bebés pequeñitos y que lo están viviendo con miedo o que se sentían identificadas, ¿no? Que también habían parido ya, pero se sentían identificadas. Entonces yo creo que ayuda mucho, pues eso, contar con relatos de madres reales y diferentes casos porque al final nos ayudan a vivir nuestras experiencias un poco más acompañadas, ¿no? Pues sí, además yo también, pues eso, mi embarazo, pues como esas mamis que te escribieron con mucha angustia, miedo, porque al final tú quieres poder decidir algo en tu parto o en el curso de tu embarazo. Tampoco puedes porque es un embarazo de riesgo, que por un lado dices, jo, qué bien, me están revisando cada semana, me están asistiendo lo mejor que las guías clínicas y que ellos como obstetras saben hacer, pero por otro lado pues es muy angustioso, tantas visitas, casi siempre las mismas palabras y el no saber qué va a pasar cuando llegue tu parto y ese miedo a que no lo vas a poder vivir de la forma más natural que quizás tú tenías en mente. Pero bueno, yo por ejemplo en mi caso, si hubiera sabido después cómo suceden las cosas, me hubiera quitado muchos miedos en el embarazo y mucha presión de que todo quería que saliese bien y mucha de esa angustia que hablaba, porque es que estos bebés peques pues nos lo ponen un poco difícil, pero luego todos salen adelante y sale bien. Sí, como has dicho que está muy bien que hoy en día tenemos más controles y sabemos, ¿no?, que hay bebés que para algunos será más difícil y sí que es verdad que pues estos controles y a veces una inducción o a veces ciertos cuidados pues ayudan a salvar vidas o a mejorar resultados, ¿no? Pero por otro lado de decir, oye, es que en general va a salir bien, ¿no? Eso es lo que también sabemos, que en general va a salir bien, así que no tenemos que pensar en el peor de los escenarios y bueno, después tener herramientas para poder
saber vivir este embarazo de la mejor forma, ¿no? Que todo va a salir bien, no te las dicen. Eso es lo peor, lo que yo vivía, esa angustia de que yo, mira, en la semana 20 ya mi bebé, bueno, en la 16 ya vieron que ya iba un poco más justo de crecimiento. Y en la 20 ya las revisiones obstétricas fueron semanales. Semanales, midiendo ductus, midiendo absolutamente todo, que era súper complicado con un bebé tan pequeño, moviéndose muchísimo además. Pero esas palabras de todo va a salir bien, pase lo que pase, no te las dicen. ¿Qué hacer para cómo sobrellevar este embarazo? Tampoco te las dan. De verdad, leer tu libro, escuchar muchos podcasts, porque me salvó mucho de experiencias de mamás que a lo mejor parecías que veías complicadas en los embarazos, en el inicio del parto y que luego cambiaban. Y a mí eso fue lo que me ayudó a mantener la mentalidad. Claro, es que iba a decir, claro, no te pueden asegurar todo va a salir bien, ¿no? Porque en esta vida, como muchas otras cosas, pero a veces que no podemos asegurarlo, porque aparte como médicos o enfermeras o matronas o personal sanitario al final, pues también es difícil, ¿no? Porque a veces si te dicen esto, después tú te puedes agarrar a ello y bueno, aquí hay temas de denuncias, cosas, ¿no? Que son más feas, pero que existen. Pero eso no quita de palabras y de un acompañamiento desde decir, ostras, es que te aconsejamos estos controles, te aconsejamos hacer estas cosas. Hay muchas veces que esto sale bien, ¿no? O sea, palabras de anhelo y que te vayan a ayudar a poder vivirlo, ¿no? Pero bueno, para eso está el podcast, para eso está el curso, para eso están las herramientas que os doy, que se trabaja junto pues, con tu seguimiento, ¿no? Y que te pueden ayudar, porque es verdad que cuando vas a una visita y más sabiendo que tu bebé ya tiene, bueno, no tiene algo, pero sino que hay esta restricción de crecimiento, un bebé pequeñito, pues cada visita no es solo ir a la visita, son los días antes, lo que te pasa por la cabeza, depende de lo que te digan, los pensamientos que tienes después, ¿no? O sea que no es fácil, es complicado. Es complicado. Sí. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, lo que sí que puedo decir es que, por ejemplo, mi bebé era pequeño, pero siempre en cada semana crecía. Se estancó. Obviamente, también conté un poco en el relato, pues que depende también qué percentil usen o no usen. Obviamente, claro que hay bebés pequeños, y igual que nacen bebés grandes, nacen bebés pequeños, pero pues esas palabras de aliento de vale, sí, es pequeño, pero bueno, pero tampoco ha nacido con 1,5 kilos. Van a hacer, bueno, esto también es semana a semana, claro, yo no sabía en qué semana iban a hacer mi bebé. Claro. Hasta la 38, pero también era, pues eso, un poco agobio decir, es que a lo mejor nace en la 30 o en la 28 o no sabíamos. En mi caso fue que siempre veían que todo estaba bien. Todo estaba bien, pero que no crecía lo que debería de crecer. Ese fue mi caso. Pero claro, hay otros casos que son diferentes. Entiendo que no te puedan decir, va a salir bien. Cuéntanos si es tu primer bebé y cómo viviste cuando viste que estabas embarazada, cómo viviste este embarazo. ¡Guau, qué fuerte! Pues es mi primer bebé, era la primera vez que estaba embarazada también y fue un poco que no lo esperábamos. La verdad es que me di cuenta en un viaje, además muy largo, que hice a Emiratos, y ahí yo empecé a ver síntomas de uy, qué bien tengo la piel, el pelo no se me cae, muchas veces ir al baño, y me dio mucho insomnio. Entonces yo, como que sin saber lo que era estar embarazada, dije, uy, yo creo que estoy embarazada, y fue llegar a casa unos días después y el positivo. Vale. Y la verdad es que me había tomado nada antes, o sea, nada, fue un poco algo que no esperábamos, pero bueno, que quería ser madre en algún momento. Y cuando recibí el positivo, pues fue mucha mezcla, pero yo creo que ahí las hormonas juegan un papel seguro. brutal, porque es como muy feliz, pero a la vez, entra es que estoy embarazada, es que voy a tener un bebé. O sea, ese shock de ¿y ahora qué? Se vive con alegría, pero yo no es que tuviera miedos en el embarazo, pero es como darte cuenta que ya tu vida no solo depende de ti. Y todo lo que hagas realmente lo enfocas a tu bebé, porque tú te tienes que cuidar, tú tienes que estar lo mejor posible para que todo vaya lo mejor posible. Entonces, ahí es ese tiempo de darte un poco de tiempo de todo. Creo que casi todas las mamis con las que he hablado hay como 2-3 semanitas de un poco shock.
Sí, estoy de acuerdo. Y esa es la realidad de decir, guau, que voy a tener un bebé, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El impacto que tiene en tu vida de ahora, etcétera. Total. Qué inmensidad. Es verdad, lo has descrito muy bien. Vale, y entonces, bueno, el embarazo, ¿cuándo te dijeron que tu bebé entonces que era pequeñín? ¿Y cuándo empezaste a tener un poquito más de, bueno, no sé si miedo o preocupaciones, ¿no? Por este caso. Yo creo que mi embarazo fueron más preocupaciones que miedos. O sea, yo no tenía miedo a nada. Además, yo creo que cuando te informas bien, lees, cuando prestas un poco atención a lo que está pasando en tu cuerpo y a ti, te dejas un poco oírte por dentro, que es muy difícil, no es nada fácil. Yo creo que es una parte en la que te das cuenta de qué está pasando y de cómo van las cosas. Yo, por ejemplo, todo iba bien hasta la semana 20. Yo vivo en Jaca, entonces aquí es un hospital regional. Si todo va bien, si el embarazo va bien, te llevan aquí y puedes parir aquí. Si hay cualquier cosa que hay alguna pequeña alarma, no te suelen llevar en este hospital, sino que te derivan a la ciudad más cercana, que en este caso es Huesca. Semana 20, como te hacen el estudio cromosómico, pues es una ecografía que te lo hacen en Huesca. Y ahí ya vieron pues que el diámetro encefálico era más pequeño, el diámetro abdominal también. Entonces ya como que vieron que el bebé ya venía pequeño. Entonces a partir de ahí me citaron a las 2 semanas, o sea, ya en la semana 22, y seguía pequeño. Entonces ahí ya fue cada semana y desde la semana 22 me hacían monitorización continua y me medían todo. Arterias umbilicales, ductus, arterias de la peque, todo. Entonces era un poco agobio porque además siempre ha sido un bebé que se movía mucho. Entonces las ecografías eran muy difíciles, largas, algunas dolorosas. Previamente me habían llevado a hacerme la amniocentesis. Yo era algo que la verdad no quería, me daba mucho miedo, me obligaba también a parar totalmente y no quería que me lo hicieran, entonces me lo estuve pensando 2 semanas, pero es verdad que cada semana que me iba a hacer la ecografía, cada semana que como que me insistían bastante en hacer la amniocentesis y era como una insistencia como obligada, como si esto no es que puede depender de ti que haya algo que no esté viendo. Entonces fue el primer paso para mí muy duro emocionalmente, el pensarme mucho, el hacerme la amniocentesis. Y bueno, pues al final no tuve otra opción que hacérmelo. Salió que todo estaba perfecto, que no había nada. El momento de hacerme la amniocentesis, te puedo asegurar que para mí fue mucho más duro que el proceso parto. ¡Ostras! No por dolor, es como cuando te quitan algo de ti y tú estás siendo consciente. O yo lo viví así por el miedo que tenía a que pasase algo. Yo viví como que ese momento en el que me clavaron la aguja y me empezaron a sacar el líquido era quitarme algo. Qué curioso. Sí, lo pasé francamente mal. No de dolor, del momento. Emocionalmente, sí. Sí, fue de lo más duro, yo creo que en el embarazo, te lo prometo. Lo más complicado. Y nada, pues se vio que todo estaba bien, que no había nada, ningún problema, nada cromosómico, nada alterado, nada. Y pues a partir de ahí lo mismo, cada semana pues tocaba revisión. Cada semana que tampoco podíamos casi irnos de vacaciones porque un día me la ponían un miércoles, otro día un jueves, otro un viernes. Entonces, pues viví el embarazo súper tranquila porque tuve que hacer reposo, dejar de hacer, no es que hiciese muchísimo ejercicio físico, pero ni siquiera el funcional de embarazada, tuve que dejarlo 2-3 semanos. Entonces, pues tienes mucho tiempo para pensar. Claro, demasiado, ¿no? Demasiado. Lo que yo hice, leerme muchos libros y documentarme todo lo que podía, pero pues mucho tiempo para pensar y gestionar qué tienes un bebé, qué pueden hacer en cualquier momento o qué se lo tienen que provocar y sin saber realmente qué es lo que va a pasar. Sí, no es fácil, ¿eh? Porque al final siempre en cualquier embarazo creo que se te pasan cosas por la cabeza a cualquier madre,
pero es eso, ¿no? Que al tener más visitas, al que te hablen más de los riesgos, lo que puede ir mal, que te hagan las pruebas, pues al final tu cabeza se dirige más hacia allí, ¿no? Y tienes que hacer el ejercicio de volverla a redirigir a pensar en positivo, porque al final, lo que decíamos un poco antes, pero cosas pueden pasar, claro que sí, pero al final, ¿qué sentido tiene que vayas pensando en eso, ¿no? O sea, ¿cómo te ayuda o te mejora? No, al revés, ¿no? O sea, es mucho mejor pensar en lo que puede ir bien, teniendo en cuenta que evidentemente los controles o lo que puedas hacer para ir más en cuidado. Vale, y bueno, pues cuéntanos ya cómo llegaste al parto, en qué semana te pusiste de parto, fue inducido. Pues tuvo que ser inducido, porque esta pequeñuela quería quedarse dentro. Vale. En la semana 37, que llegamos ahí por suerte, la verdad, me dijeron que pues ya el protocolo era que había que hacer inducción, pero iban a intentar diferentes métodos, pero había que hacer una inducción, primero mecánica y luego farmacológica en el caso de que no se produjese el parto espontáneo. Y pues así fue en la semana 37 y unos días, 37 y medio, pues me revisó una obstetra del hospital de aquí, que la verdad tenía mucha confianza con ella, y además ella me había llevado desde que me quedé embarazada pues hasta que pudo, porque el resto ya lo llevaba en Huesca. Y pues entonces ella pues me dijo: Sandra, ¿te parece si hacemos maniobra de Hamilton? Así veo cómo está tu útero y valoramos a ver cómo es la... Yo hice un plan de parto. Sí. Y era la primera maniobra que puse que quería que se me hiciese. Y entonces ella me lo hizo y me dijo: jo, te veo un útero súper favorable, a ver si con esto que hemos hecho te pudieras poner de parto por ti misma, pero pues no llegó. Vale. No llegó. 3 veces, me hicieron 3 maniobras de Hamilton. La verdad que en mi caso, salvo la última, ninguna de las 2 primeras fue molesta. Vale. Yo lo que sí que tenía miedo es de poder tener alguna infección o rotura de bolsa, pero no pasó. Y en la tercera maniobra de Hamilton, que me la hicieron en un hospital que cambié, puesto que me dijeron que venía con 2 kilos, 2 kilos 40 gramos, pues decidí tenerlo en una ciudad donde tenían servicio de pediatría neonatal las 24 horas, las 48 horas en el hospital. Entonces me fui a Zaragoza. Lo tuve en el hospital de Zaragoza, en Miguel Servet. Y entonces, pues nada, allí me realizaron la última maniobra de Hamilton, bastante dolorosa. Que a veces también depende de quién lo haga, puede depender de varias cosas, ¿no? Sí. Y nada, a partir de ahí, pues al día siguiente me ingresaron. Ya era la semana justo 38 cuando me ingresaron y me pusieron el balón de Cook. Uh-huh. Yo la verdad es que no noté nada. O sea, nada de nada. No me dolió, no. Yo veía que ponían líquido, pero yo no sentía absolutamente nada. Qué bien. O sea, ni pesadez, no sentía nada. Y sí que es verdad que después de ponerme el balón de Cook, a la hora y pico, 2 horas, no sé si llegó, empecé a tener contracciones que la verdad fueron fuertes para lo que en ese momento no sabía lo que eran las olas. Pero, y sabía que no me estaba poniendo de parto porque si ya iba dilatada de 2 centímetros, el cuello del útero parcialmente borrado. Generalmente me habían dicho que si se producía el parto espontáneo y empezaba la dilatación, a los 4 centímetros de dilatación más o menos se expulsaba el balón. Y yo ya estaba de 2 y estuve como 3 horas con olas. Sabía que no estaba dilatando porque no se estaba cayendo el balón, ni yo notaba presión ni notaba nada. Vale. Entonces me vine un poco abajo porque yo no quería llegar a la oxitocina sintética. Al final llegó, pero para mí era como que estábamos intentando todas las opciones y ninguna opción desencadenaba el parto por sí solo. Ya, pero bueno, entonces, estoy de acuerdo y entiendo la frustración, pero todo lo que has hecho seguro que ayudó, ¿sabes? En el proceso, que al final, aparte una cosa que me gusta es que
cuando te hablaban de inducción, hiciste la Hamilton, que a veces la Hamilton te la hacen antes como si no fuera un método de inducción. Entonces, bueno, no acabaste de dilatar, así que pasasteis a oxitocina sintética. Sí, a la 38+1 justo me bajaron ya a una de dilatación y me pusieron la oxitocina. Y ahí lo que pasó es, me disgusté bastante en ese momento, porque claro, yo no había pensado en la opción de que no me rompieran la bolsa amniótica. Entonces en ese momento la matrona que me tocó me dijo que a la vez que se ponía la oxitocina sintética rompían la bolsa. Era algo a lo que yo no quería que se hiciera de primeras, pues porque sabía y había leído que cuando rompían la bolsa las olas eran más fuertes. Entonces quería tener la opción de no romper la bolsa amniótica y ver cómo iba la dilatación. Ver si funcionaba, si dilataba y si no, pues la opción de romper la bolsa. Sí. Pero en ese hospital me dijeron que no, que directamente ponían la oxitocina y rompían la bolsa. Les costó mucho romperme la bolsa, no podían romperla. De hecho, estuvo casi 5 minutos la matrona para intentar romper la bolsa. Y yo lo único que pensaba en ese momento es, pues si no se rompe, que la dejen, que igual hay que dejarlo. Y si vemos que en 1 hora, 2 horas esto no avanza y el siguiente procedimiento es romper la bolsa. No, pues 5 minutos. Y nada, rompieron la bolsa y esto fue pues a las 10 de la mañana y a las 10:30 empecé ya con olas, que es verdad que eran cada 10 minutos más o menos, no eran muy intensas y además era poquito tiempo de intensidad, era muy poquito tiempo. Y las 2 primeras horas pues fueron más o menos así. Pero es verdad que ya cerca de la segunda hora, o sea, estamos hablando de las 12 de la mañana, 12:30, eran ya bastante regulares cada 5 minutos. Vale. Y la intensidad ya subía. Vale, esto con oxitocina sintética ya, ¿eh? Sí, me la habían puesto a las 10 de la mañana, entre las 10 y 10:30 me rompieron la bolsa y a las 10:30 yo empecé ya a tener las olas. Pues justo a las 2 horas o a las 3 horas. A las 3 horas. A las 3 horas, o sea, a la 1, me hicieron un tacto. También yo lo quise, ni me lo preguntaron, pero yo estaba en otro mundo, entonces tampoco me importaba. Y en el tacto, pues vieron que estaba de 5 centímetros y que el útero pues ya estaba centrándose y estaba totalmente borrado. El cervix. Claro, para mí me pareció poco para la intensidad que ya estaba en ese momento y para que era cada menos de 5 minutos. Entonces yo decía, solo 5, me vine un poco... A ver, no me vine abajo porque sabía que eso podía ser muy largo. Sí. Pero fue como, solo 5. Ya, pues está muy bien en realidad, sí. Estaba muy bien y en 3 horas, habíamos hecho un trabajo, pero es que, fíjate, yo creo que en ese momento cuantificar no sé si viene bien. No. En ningún caso. Yo entiendo que es una forma de saber cómo está avanzando, que ya sé que hay muchas otras formas de verlo, pero es verdad que cuando estás monitorizada, cuando ya es un embarazo que ya no, o sea, un parto que ya no va a cursar quizás de la forma más natural porque ya es farmacológico, es verdad que esa revisión pues hay que cuantificar de alguna manera. No sé si se hace así o no en partos de más riesgo quizás, pero bueno, yo entendí que era un proceso y para otra vez, sinceramente, preferiría no saberlo. Porque me vino fatal. Claro, sí, pero está bien que lo digas porque a veces no lo pensamos, o en este caso lo que dices, ¿no? Que igual que está bien el progreso en realidad, ¿no? Pero igualmente, en ese caso que en realidad te están dando buenas noticias, entre comillas, tú no lo recibiste así, pero lo que dices, ¿no? Que al final tú estás allí, la cosa es intensa, que te ponen un número, tu cabeza igualmente hace otros cálculos, ¿no? Dices, ostras, si llevo 3 horas y solo estoy de 5, pero llevo ya, ¿no? Otro rato que hemos estado en el hospital haciendo otros métodos,
pues cuánto me queda, ¿no? Entonces, y va a ser mucho más intenso y no lo voy a poder soportar. Entonces tu cabeza se dirige por ese camino que en realidad no tiene sentido que lo hagas porque, bueno, cómo te vas a sentir de aquí 2 horas no lo sabes, igual tienes más hormonas que te ayudan a lidiar con ello, igual el parto avanza mucho más rápido, ¿no? Hay muchas incógnitas que no sabemos en ese momento, pero tu cabeza siempre va a pensar un poco lo peor, ¿no? Sí, mira, yo tenía solo una cosa en mente y era que mi madre, por ejemplo, conmigo, que fue parto natural, ella no dilataba y le pusieron oxitocina en su momento y en menos de 1 hora me tuvo. Wow. Entonces yo tenía en mi mente el, venga, ojalá sea como mi madre y esto funcione rápido y porque claro, es que yo ya llevaba 2 días en el hospital realmente. Claro. Es verdad, me sentía muy fuerte en ese momento, con lo cual yo decía, venga, mentalmente estoy fuerte y físicamente me sentía bien fuerte para que si era largo no pasaba nada. Uh-huh. Y nada, yo en todo este rato que os he contado de estas 3 horas, lo único que hice fue ponerme en la pelota de pilates. O sea, a mí ahí me ayudó una barbaridad. Y es verdad que en este hospital tenían la opción de la máquina TENS. Uh-huh. Pero a mí se me olvidó totalmente que podía utilizar ese recurso y fíjate que lo tenía en mi plan de parto y no me lo ofrecieron tampoco. Vale. Yo me olvidé. Si no me hubiese olvidado, lo hubiese utilizado. Uh-huh. Y me dio pena luego pensar en, pero si tenía este recurso y no lo utilicé. Uh-huh. Pero bueno, así surgió. Lo que sí que empecé a notar en esas 3 horas, después de esas 3 horas, cuando ya todo empezó a ser mucho más intenso, muchos escalofríos, muchísimos escalofríos. Vale. Lo que yo notaba en mi cuerpo era como si algo dentro de mí se estuviese retorciendo. O sea, no sabía, no tenía la percepción real del dolor que estaba teniendo. Yo creo que por la intensidad. Yo estaba como muy preparada todo el rato con el 4848 uh-huh. Y lo único que recuerdo también de esos momentos, que son un poco difusos, la verdad, era que mi marido me decía, ¡ay! Esta ola ha sido más floja que la anterior. Y yo por dentro, sin poder hablar, decía, pero si ha sido más que la anterior o igual, porque ya llega un momento que es que ya no sabes si has sentido más o menos. O sea, estás en un punto en el que ya es como, venga, lo que venga. Y claro, lo que empezó a pasar es que el bebé ya estaba bajando y como yo estaba monitorizada todo el rato, claro, no estaba cogiendo bien el latido del bebé o de la porque ya no estaba bien colocado el monitor. Entonces, claro, como todo iba bajando, pues eso se había quedado un poco arriba. Y mi marido, uy, esto no te ha dolido tanto, venga que puedes. Y yo, madre mía, por dentro decía, no me diga más esto. Es súper intenso. Que no me lo diga más. Y el recurso que utilicé realmente para manejar un poco lo que sentía, aparte de la respiración, era saco de caliente de casa, que me llega olor a lavanda, me lo calentaban, cada vez que yo lo pedía lo calentaban, se lo llevaban, lo calentaban. Y es verdad que mi marido, habíamos hecho rebozo, nos lo habían enseñado, habíamos ido a que nos enseñaran masajes, todo, pues a mí me ayudó mucho que me presionara muy, muy fuerte los puntos sacrolumbares, que era donde se me reflejaba más el dolor de la ola. Sí. Entonces, cada vez que venía, él ya sabía cuándo venía, porque lo veíamos en el monitor, y yo no tenía que decirle nada, me apretaba fuerte, 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 y así. Qué bien. Olas cada 3 minutos o menos. Yo ya, o sea, tiempo no me acuerdo, pero sé que la última gran parte de notar olas es que yo creo que eran cada minuto. Wow. Sí, sí. No sé si media hora o 1 hora, yo sé que eran cada minuto y venían muy seguidas. Era lo que pensaba, y el decirle a mi pareja, sujétame, porque después de cada ola yo me quedaba sin fuerzas. O sea, era... Lo dabas todo, vamos, sí, sí. Lo daba todo para aguantarlo. Claro. Y entonces aquí ya hemos llegado a la fase descendente y aquí seguías, no habías pedido la epidural, estabas con la oxitocina sintética, con tu respiración, en la pelota de pilates o estabas ya en otra posición. Estuve todo el rato
en la pelota de pilates Vale. y agarrada a los barrotes de la cama, que la verdad yo toda la intensidad de la ola pues la descargaba apretando los barrotes, que luego tuve unas contracturas en el cuerpo increíbles, pero era como la forma de sacar toda esa intensidad. Sí. Y a mí pues me ayudó así y yo así estaba. Al principio la pelota de pilates sí que me movía, pero luego ya es que no podía moverme. O sea, la presión que yo sentía, o sea, y de hecho levantarme de la pelota para ir al baño, que lo hice en 3 ocasiones, era, o sea, no, es como si se cayera algo de ti y no podía, o sea, esa presión que yo sentía cada vez que yo me levantaba, o sea, no podía subirme a la cama, no podía hacer nada, entonces estaba tan a gusto en la pelota y sin moverme. Vale. O sea, habían pasado 5 horas desde que me habían puesto la oxitocina y ahí estaba a punto ya de pedir la epidural. Y llegué a ese punto de no puedo más. Y mentalmente decía, Sandra, si llegas a ese punto es que puedes más. ¿Te acordabas? Sí, me acordaba. En ese momento, porque a veces no te acuerdas, aunque lo hayas estudiado, entre comillas, has hecho el curso, te has leído el libro, lo que sea, pero igual en ese momento no haces el clic, ¿sabes? Simplemente crees que no puedes más y que has llegado a tu límite. Yo sí hice el clic. Vale. Si a mí me decían, esto está avanzando bien, te queda muy poco para terminar la dilatación, entonces yo sentía que podía seguir. Porque no puedo más significaba que estaba llegando ya a un punto en el que las cosas estaban avanzando bastante bien. Sí. Y en ese momento me decían, ¿estás de 6? Ya. Creo que me puso la epidural. Sí. Porque creo que esa intensidad cada minuto no la hubiera podido aguantar mucho más en el tiempo. No al menos con los recursos que tenía. Si me hubieran puesto a lo mejor TENS, la máquina TENS, pues a lo mejor no sé si hubiera podido aguantar más. A todo esto, en ese impasse que vino la matrona 2 veces, me habían propuesto ponerme la epidural 2 veces. Vale, y tú dijiste que no. Y yo no dije nada, solamente lo dijo mi pareja, porque sabía que cuando yo dijera sí, era sí. Sí. Y no hemos venido aquí con la idea de que no, lo tiene su plan de parto, si ella lo dice sí. Y la verdad es que le contestaron muy mal las 2 veces, era como que tenían ganas de poner la epidural, porque si no, no sé, no lo entiendo. Seguro. Le hablaron muy mal a él diciendo, bueno, es que tú no eres el que tiene las contracciones, lo tiene que decidir ella. Vale. La verdad es que con esa matrona para mí no hubo una buena empatía entre ella y yo, pero bueno, al final era un trabajo que teníamos que hacer conjuntas y que en ese momento tú estás en tu momento de venga, vamos a intentar que esto salga lo mejor posible y no ni vas a discutir ni vas a hacer nada en ese momento, pero la verdad es que no me tocó la mejor matrona que quizás yo hubiera necesitado para mí. Sí, entonces esas 2 veces que tú dijiste que no, ¿finalmente te lo preguntó tú también o se quedó con la respuesta de tu pareja? Se quedó con la respuesta de mi pareja. Vale, entonces cuando tú dijiste, o sea, volvemos al momento del relato que estabas contando, si tú dijiste eso, ¿no? Que ya no puedo más, tal, ¿te hicieron un tacto en ese momento? ¿De cuánto estabas? Pues me hicieron el tacto que para subirme a la cama no podía. Sí. Y estaba ya de dilatación completa. Vale, claro, es que es eso, que aquí es transición. Entonces, justo ese momento, te prometo, no sé por qué, en ese momento a mí dejó de dolerme todo. O sea, no sentía nada. Entré en ese momento de transición, que creo que mi transición fue un momento muy bueno, que yo no supe interpretar que era mi momento de transición, pero llegué a ese punto en el que a mí no me molestaba nada, me puse en la cama, estaba a gusto recostada, no estaba tumbada, recostada de lado. Estaba súper feliz en ese momento. Y justo en ese momento en el que me dijo de 10, me dijo, ¿te ponemos la epidural? Y yo, la verdad es que no sé cómo le tuve que mirar porque creo que soy muy expresiva y sé que se me abrieron los ojos y dije, no. Ha llegado a este momento, me estás preguntando en la epidural ahora que me quedan los pujos. Es que me da igual cuánto tiempo, o sea, ahora. Sí. Y cuando le dije esa respuesta me dijo, uy, es que los pujos pueden durar 3 horas. Ay, oh. O sea, encima yo estaba en el momento en el que de repente estaba subidón, muy feliz. Sí. O sea, mi cuerpo se recargó no sé de qué forma porque pasé de estar medio mareándome a estar como si no me pasara nada. Bueno, a veces es eso, ¿no? Que es un cambio, al final los músculos hacen un cambio de subir hacia arriba, ¿no? De dilatar, de crear espacio, vamos a veces tomarnos un descanso antes de
pasar a la siguiente fase, que vamos a actuar de forma distinta, ¿no? Y sí, entonces también se nota diferente. Vale, y entonces, bueno, cuéntanos cómo viste los pujos. Luego ya de que me vieron que estaba completamente dilatada, pues la verdad yo tuve sensación, aunque no fuera muy fuerte, pero yo ya tenía sensación de pujar. Creo que me pasó muy poco tiempo de transición y yo ya sentía que tenía ganas, aunque eran leves, no eran unas ganas muy fuertes de pujar. Entonces estaba de lado en la cama y ahí mi matrona me dijo, venga, vamos a intentar pujar a ver qué pasa, a ver si la peque reacciona. Y es verdad que pujé un poquito y sí que parecía que la peque bajaba, pero luego volvía otra vez atrás. Entonces, nada, lo intentamos un poco, creo que unas 3-4 veces, no llegó ni a 20 minutos y ya salió la cabecita de la peque, ya estaba la cabecita, la tocamos y dijo, mira, tocad, y ya estaba en la cabeza. Entonces me pasaron ya directamente a la sala de partos. ¿Con la cabeza fuera? No tenía la cabeza fuera. Ah, vale. La habías tocado. Vale. Te podrían haber dejado donde estabas, pero bueno. Es que yo lo dije. Sí. Yo dije, no lo puedo tocar. Y yo creo que era por el hecho de si venía algo mal cuando naciese o algo, él llegó a la de paritorio. Pero yo dije, no puede ser así. Dice, hombre, a no ser que ahora mismo saque la cabeza entera. Dice, no. Y tú espérate, que no me has visto. Entonces ahí pasó una cosa, la verdad, muy triste, que yo en ese momento no me percaté, no estaba en ese momento, estaba en el momento de voy a tener ya a mi bebé, y es que me pusieron en la posición de litotomía. Me movieron de la cama a la silla de posición de litotomía, y yo en ese momento pues es que estaba en otro mundo. Sí. Entonces yo, pues todo eso me dio igual. Pero ahí nada, fueron ni media hora más de pujos y no eran unas ganas de pujar grandes, pero sí que me venía la gana de pujar y en ese momento pujaba y el bebé salía. Y en media hora pues la bebé salió. La verdad, yo no noté el aro de fuego, o sea, de hecho estaba muy concentrada en los pujos y noté cuando salió la cabeza, pero claro, como yo pensaba que tenía que notar como esa sensación de ardor, quemazón, y yo no lo noté, y me dijeron, sí, ya está la cabeza, abre los ojos. Y entonces ya pues fue creo que un pujo más y salió. Wow. Realmente es que de pujos no fue ni una hora, o sea, realmente de pujos intensos fue 35 minutos y ya, y nació. Increíble. Y eso, bueno, viniendo de un embarazo de riesgo, un bebé pequeñín, ¿no? Al que tenías que monitorizar más durante todo el embarazo y sin epidural, que es lo que tú querías, ¿no? O sea que sí, increíble. Y me encanta escucharte porque es eso, ¿no? Que a veces, evidentemente en el curso o incluso aquí en el podcast, en el libro, pues a veces lo explico, ¿no? Que una inducción no es lo mismo que un parto que empieza de forma espontánea, pero también es verdad que si tú estás informada, que si sabes cómo lidiar y todo, pues es muy diferente la experiencia de una mujer que no tenga ni idea y que no sepa cómo llevarlo, que enseguida se va a tumbar, que enseguida va a pedir la epidural, que enseguida, ¿no? Igual le va a tener más miedo. Entonces, qué importante escuchar un relato de una inducción positiva y que incluso te diría no solo positiva, sino que se cumplieron muchas cosas que tú querías, ¿no? Que te habías puesto en el plan de parto. Sí, la verdad es que yo creo que lo más importante, Paula, es saber cómo quieres al menos que sea tu parto. Luego pueden pasar muchas cosas, evidentemente, que no están a tu alcance, pero si tú tienes una mentalidad de quiero sentir qué pasa en mi cuerpo, porque yo era lo que deseaba, es saber sentir qué le pasaba a mi cuerpo, porque era una experiencia que probablemente la viva otra vez o probablemente no, pero quería ser totalmente consciente y autoritaria de todo lo que yo iba a sentir al menos. Y tuve mucha suerte, todo salió bien, pero la mente yo creo que es la que nos juega la mayor ventaja. Total. De saber que siempre podemos con ello. Es un parto. Quiero decir, el dolor, lo que pensamos de dolor es lo que nosotros también creamos en nuestra mente. Si tú quieres que ese dolor lo manifiestes en algo positivo, es que es la llegada de tu bebé. Y poder sentir algo así en tu cuerpo, creo que no vamos a tener otra oportunidad, quizás. Entonces, quedarme con eso para la parte de no ponerme la epidural, de decir, mis abuelas, nuestros antepasados no tenían esa opción. ¿Y por qué no sentir lo que sentían ellos? ¿Por qué no sentirlo nosotros con los recursos que tenemos ahora? Sí. Qué guay. Qué importante tu testimonio.
Pues Sandra, muchísimas gracias. Bueno, antes de irte también, ¿cómo te ayudó? O sea, ¿te alegras de haber hecho el curso y cómo te ayudó a vivirlo mejor? Que algunas cosas las has comentado, ¿no? Como la respiración, como hacer un poco el cambio de mentalidad. ¿Y lo recomendarías? Yo no hice tu curso, Paula, pero sí que me leí tu libro. Vale. Y yo me descargué la aplicación. Sí. Y es todo de la aplicación. De hecho, me ayudó muchísimo para conseguir, que no lo conseguía muchas veces en el embarazo, el para totalmente dejar mi mente en blanco y relajarme. O sea, para mí la aplicación fue, de verdad, me encantó. Escuchar podcast también, leer relatos a mí me encantó y de hecho es algo que me sigue gustando escuchar de mamis que me encuentro que han sido mamás. Me encanta que me encuentres sus relatos de parto. O sea, me da una cosa tan positiva, no sé, tan buena. Obviamente no todos son buenos, pero la mayoría son positivos. Qué guay. Y no sé, es algo con lo que me he quedado que me gusta mucho. Qué bien, pues me alegro muchísimo. Nada, pues muchísimas gracias, Sandra. De verdad que estoy segura que ayudará un montón. Por cierto, ¿cuánto pesó al final tu peque? Pues mira, nos habían dicho 6 días antes que pesaba 2 kilos y nació con 2,435. Vale, o sea, un peso súper bien. O sea, es pequeñita, pero... Y creo que si nos hubieran dejado alguna semanita más o hasta que... Pero bueno, no era el caso, no pasa nada, ya está. Eso lo vamos a borrar. Pero que igual pues hubiera podido nacer con un poquito más, pues quizás. Pero bueno, nació sana, nació bien, evitamos incubadora y que era lo que yo quería, no separarme de mi bebé y lo conseguí todo. Yo solo puedo decir que lo conseguí todo y doy gracias a ello. Qué bien, pues felicidades. Espero que disfrutes mucho de la maternidad, que seguro que va a ayudar un montón. Pues mamis, todos los que hayáis a Paula, escuchado a Paula, hecho cursos con Paula, que disfrutéis de verdad del momento, que pasa rapidísimo y luego es que se olvida todo lo que has pasado se olvida en menos de una hora. Bueno, sí, es que del posparto pues tenemos la lactancia, que tenemos que si el sueño, que si la parte emocional tiene mucha amiga. Y chicas, y por eso tenemos el pack posparto donde explicamos todo y lo vivimos en comunidad, que está a vuestra disposición. Tenéis el enlace en la descripción de este episodio. Bueno, Sandra, pues lo dicho, muchísimas gracias y gracias a todas y a todos por estar aquí una semana más. Ha sido mi primer episodio que hemos grabado después de tener a mi bebé, así que muy feliz de retomarlo, aunque no retomo nada mucho, pero de vez en cuando voy a ir grabando algún episodio y nos vamos a ir viendo aquí semanalmente. Hasta pronto, que tengáis buen día. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.